parte de este ciclo que estamos analizando algunos representantes de la llamada filosofía de la liberación, vimos la obra de Arturo Andrés Roy, este filósofo argentino que fue uno de los antecedentes, ¿no? Y también de Enrique Dussel, que se considera uno de los máximos representantes de la filosofía de la liberación. Pero ahora quiero detenerme en la labor filosófica de Leopoldo Sea, como uno de los antecedentes, y yo diría pilares fundamentales, ¿no? De la llamada filosofía latinoamericana de la liberación. Quiero expresar que las ideas que voy a presentar ahora en este trabajo que elaboré a finales de los años 80, la conoció Leopoldo Sea, lo analicé con él en varias ocasiones y en algunos aspectos discrepaba, porque yo planteo aquí la evolución de Leopoldo Sea en algunos aspectos, y él me decía que no, que él siempre había pensado lo mismo con relación a algunos aspectos, y bueno, eso es imposible que una persona no evolucione, ¿no? Yo luego incluso eh, dirigí una tesis doctoral de Mirta Casaña, una profesora de la Universidad de Matanzas, en la que él mismo me colaboró, en la que se validaba, ¿no? Que realmente había tal evolución, y una tesis muy exitosamente defendida en México, ¿no? En primer lugar, la obra de este filósofo mexicano puede ser considerada como una de las expresiones más prolíficas, ¿no?, de la producción filosófica latinoamericana del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Sea un filósofo muy reconocido, traducido a múltiples idiomas, recibió numerosos doctorados honoris causa en Europa, en Norteamérica, en la mayor parte de las universidades latinoamericanas importantes. Y bueno, es una personalidad que incluso ha influido no directamente hasta en discípulos que personalmente trabajaron con él, sino también en algunos, como me confesaba en estos días el amigo Eduardo Deves de Chile, que aunque no lo conoció, se considera un discípulo, ¿no?, de él, directamente por la influencia que ha tenido en la historia de las ideas latinoamericanas y en particular en la idea de la filosofía en América Latina. Ahora, no cabe la menor duda, y esto es lo principal que vamos a analizar en esta reflexión de hoy, que Sea es una de las pilares o antecedentes más importantes, ¿no?, de la filosofía de la liberación. Eh, Hay que destacar que Sea fue un hombre de extracción humilde, ¿no? Incluso él me contaba en varias conversaciones que tuvimos en su casa cómo él era repartidor de telegramas a finales de los años 30, ¿no? Incluso se quedaba dormido en la clase de filosofía del maestro José Gaos, de este destacado filósofo que había emigrado de España a la caída de la República Española, y un día lo llamó para decirle, bueno, ¿por qué se queda dormido? Y le dijo, no, es que yo trabajo repartiendo telegramas en la noche, ¿no?, en bicicleta, en Ciudad de México. Y Gao le dijo, no, yo voy a hablar con el decano para que le den una beca y pueda estudiar filosofía. Esa fue la primera gran decisión, ¿no?, que hizo que Sea pudiera dedicarse por entero, ¿no?, a estudiar filosofía. La otra anécdota que me contó era que cuando ya estaba terminando, un día Gauss se le acercó y le dijo, bueno, Leopoldo, ¿y sobre qué tema piensa desarrollar, no, su trabajo de tesis? Y él, muy imbuido por la filosofía griega, le dijo, pienso trabajar sobre Parménides de Elea. Y Gauss le dijo, bueno, y usted conoce bien el griego antiguo, ¿no? Además, tiene que estudiarse todo lo que se ha escrito sobre Parménides para que diga algo nuevo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué usted no hace su tesis sobre algunos de estos filósofos que andan por el pasillo de la universidad? Sea un poco sorprendido, ¿eh?, un estudiante que le diga que haga la tesis sobre un filósofo, un profesor de ahí, de la verdad. ¿Y pero quiénes eran? Bueno, eran José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, Samuel Ramos, figuras destacadísimas, ¿no?, de la filosofía en México, en eso, y que también han trascendido a escala universal y que en otros momentos pues también hablaremos de ello. Así se cambió su decisión y hizo su primer trabajo de tesis sobre el tema de la filosofía eh, latinoamericana. Ahora, en primer lugar, llama la atención que incluso su primer trabajo se llama En torno a una filosofía americana, utilizando el término americano no en el sentido norteamericano, sino de Latinoamérica, tal y como Albert de allá por 1842 hablaba. Ahora, en esta primera etapa, y es lo que vamos a insistir, porque hay una evolución indudable en el pensamiento de Leopoldo Sea, él está influido por el historicismo,
la fenomenología, ¿no? El pensamiento de Ortega y Gasset a través de su maestro José Gauss, e incluso de cierta forma de Hegel, ¿no? En particular. Y por eso en sus primeros trabajos de inicio de los años 40, SEA comparte la tesis un poco hegeliana, ¿no? De que América no ha empezado aún, ¿no? Su historia universal. Recuerden que Hegel planteaba que América, igual que Rusia y España, estaban fuera de la historia, porque la visión eurocéntrica de Hegel, la historia era Alemania y Centro Europa, ¿no? Y esto da lugar a que en esa idea de juveniles de SEA de los años 40, él también se cuestiona, ¿no? De que haya una filosofía en América Latina, ¿no? Él piensa que la filosofía de América Latina es muy mimética, muy reproductiva, ¿no? Del pensamiento filosófico europeo, ¿no? Ahora, ya ahí en sus primeros trabajos comienza a presentarse en Leopoldo Sea la preocupación por eh, que esa ausencia, ¿no? De una filosofía latinoamericana eh, no debe de centrarse simplemente en una concentración de que el objeto sea eh, la terrenalidad, vamos a decir, la circunstancialidad exclusivamente latinoamericana, porque dejaría, ¿no? De ser filosofía y se convertiría en historia, sociología, antropología, otra disciplina, porque para ella, desde un inicio, sí, la filosofía debe tener un carácter algo universal, como debe ser, ¿no? Y por lo tanto, la filosofía no debe ser ni griega, ni francesa, ni de un país en particular, ya él lo empieza a expresar, ¿no? De esa forma desde sus primeros trabajos. Por eso él dice que la filosofía debe interesarse, ¿no? Por resolver problemas del hombre en un plano más general, ¿no? Y no simplemente problemas específicos particulares, ¿no? De un individuo o de una circunstancia particular. Sin embargo, vamos a ver cómo eso evoluciona también y cómo cambia para que luego incida en la llamada filosofía de la liberación. No en balde, cuando el movimiento de la llamada filosofía de la liberación, del cual vamos a hablar próximamente, surge en Argentina, ya en Mendoza, a finales de los años 60, con la obra de Enrique Dussel, Horacio Ceruti, Dina Picotti, Carlos Cuyen, todo aquel grupo, ¿no? Que formaron parte inicial de aquel movimiento, invitaron a Sea y a Augusto Salazar Bondi, este otro destacado filósofo peruano, como figuras pilares, ¿no? De la llamada filosofía de la liberación. Pero bueno, en estos años 40, en los textos iniciales de Sea, Sea dice que la filosofía en América Latina será universal por ser hecha por americanos, ¿no? Pues en este caso por latinoamericanos. Y en ese sentido es que podamos, ¿no? Participar. Sin embargo, él en cierta medida presenta cierta nostalgia, ¿no? De por qué si Europa ha tenido un Kant o un Hegel, ¿por qué no hemos tenido nosotros también, los americanos, ¿no? Una figura de esa, ¿no? Ahora, yo ya en esa misma preocupación yo opinaba que la filosofía latinoamericana, y empiezo a utilizar ese término así, no debe plantearse artificialmente, ¿no? Crear un Kant o crear un Hegel, sino que debe ser una filosofía para que el mundo de una forma universal reconozca que también los latinoamericanos somos capaces, ¿no? De crear pensadores, ¿no? Con suficiente inteligencia y capacidad, ¿no? Que tienen los grandes filósofos. Yo creo que un ejemplo es la propia obra y que ha tenido el pensamiento de Leopoldo Sea, ¿no? Ahora, en esos trabajos juveniles, no es que Sea dice que el americano no es que absolutamente no tenga historia, tiene alguna historia, en alguna medida tiene historia, pero sin embargo no quiere verse en la historia del pasado colonial, ¿no? Y más que a veces hemos sido más una utopía, ¿no? Para Europa, de una sociedad distinta a la occidental. Quiero decirle que en esta época SEA tiene mucha influencia de las teorías de Arnold Toynbee, de la decadencia. Incluso cuando yo lo visitaba en su casa, siempre me mostraba con orgullo el retrato, la foto de Arnold Toynbee, este destacado historiador inglés con el cual cultivó alguna amistad sobre el tema de la decadencia de Occidente, más o menos también la tesis de Oswald Spengler, ¿no? O sea, en esa época todavía se desconfiaba un poco de las potencialidades, ¿no? Que de los pueblos latinoamericanos.
Y es lo que en varias ocasiones conversaba con él, que no es lo mismo esas ideas que él tiene en los años 40 a las que va a tener en los años 60, 70 o finales del siglo, ¿no? En esa época, incluso dice América, lo cito, es como el espíritu de Scheller, ¿no? Que por sí mismo es impotente para realizarse. O sea, que todavía hay una especie de pesimismo, ¿no? En ciertas tesis iniciales, ¿no? Algunas van a plantearse incluso ya, ¿no? En algunos en sus primeros libros. Pero en esos primeros trabajos, él insiste de que hemos estado, dice, cito, faltos de tradición, sin ideales propios, no nos importa ni el pasado ni el futuro. Sí, hay una tesis un poco escéptica, ¿no? En esos trabajos, repito, de los años 40, ¿no? Y ya comienza una especie de arenga, ¿no? A la búsqueda de una responsabilidad, a la toma de conciencia, ¿no? De la necesidad de crear una cultura, una filosofía, ¿no? Que, bueno, por añadidura, como dirá después, sin más, ¿no? Sería eh, americana. Y esa tesis la va a desarrollar mucho después, una polémica con Salazar Bondi a finales de los años 60. Es indudable que en esta época tuviera sea también la influencia de sus maestros, de Alfonso Reyes, de Samuel Ramos, otros destacadísimos filósofos, que ya Ramos, por ejemplo, daba mucha importancia al tema del humanismo en particular, y ese humanismo práctico que también va a caracterizar el pensamiento de Leopoldo Sea, se va a ir plasmando cada vez más de forma más radical en la posterior filosofía de la liberación, de la cual hablaremos próximamente. Ahora, en esos años 40 se está dando en América Latina, no solamente en México, en Cuba, en Argentina, otros filósofos, ya Alejandro Korn, bueno, Francisco Romero y otros, eh, Francisco Miro Quesada en Perú, debate sobre el tema de una posible originalidad de la filosofía en América Latina, de autenticidad. No olvidemos que esta es la época en que están surgiendo las sociedades americanas de filosofía, la sociedad mexicana, peruana, argentina, cubana, bueno, varios países crean sociedades de filosofía, ¿no? Y en esa época se comienza a manejar ya los conceptos de originalidad y autenticidad. Entonces dice que no debe plantearse que la filosofía eh, simplemente sea una totalmente, ¿no? Original, ¿no? Porque de una forma estamos articulados, ¿no? A la cultura occidental, a la cultura, ¿no? Pero se dice que se ha copiado mal a la filosofía europea, ¿no? Y esa copia mal incluye a todas las corrientes, según él, lo mismo la fenomenología, el existencialismo, el marxismo, también como mala copia. Claro, en esa época parece que no conoce todavía la obra de José Carlos Mariate y de otros, ¿no? Pensadores de orientación marxista. Esto demuestra que en su evolución de, con relación al pensamiento marxista, SEA todavía no tenía, ¿no? Un conocimiento más profundo, como sí iba a lograr al final, al punto que algunos lo llegan a considerar totalmente un marxista, cosa que es muy debatible. Pero bueno, indudablemente también hay que tomar en cuenta que SEA se está formando entre los años finales 30, principios 40, en esa oleada antipositivista que ya hemos visto en otros trabajos nuestros, en esa reacción contra el positivismo, ¿no? Y eso da lugar a que se preocupe mucho por el tema del positivismo y el positivismo en México. Incluso eso fue uno de los puntos que me llevó a tener un conocimiento más de él, porque realmente es uno de los grandes estudiosos, ¿no? Del positivismo en América Latina, como lo demuestra ese trabajo que hizo para la Biblioteca de Ayacucho. Yo cuando comencé a estudiar los trabajos de SEA sobre el positivismo en México, me llamó mucho la atención algunos aspectos que veía de grandes diferencias entre el positivismo que se dio en México y el que se dio en Cuba. Por eso un día escribí le escribí una carta a finales de los años 84 creo que fue, y le mandé varios de mis publicaciones sobre el positivismo en Cuba. Recuerdo que pasaron unos meses y me envió una carta diciendo que había leído mis trabajos, pero que discrepaba muchas cosas. Sin embargo, me gustaría conocerme para discutir personalmente, porque por carta no acabaríamos. Y así nos pusimos una cita cuando fue miembro del jurado Casa de las Américas en enero del año 85. Ahí tuvimos nuestro primer eh, encuentro y de ahí salió una invitación al Congreso Interamericano de Filosofía en Guadalajara en septiembre del 85 y comenzaría
una amistad que yo he considerado casi paternal, porque con él ya después me invitó a que diera conferencias allí en la UNAM de México, me invitó nuevamente a que lo acompañara a otros eventos, no solamente en México, en España, hasta en Japón, como conferencista, que me invitó al Congreso Interamericano primero de Filosofía y luego un Congreso Mundial de Estudios Latinoamericanos. De manera que este estudio que he hecho sobre Leopoldo Sea también lo considero como una especie de homenaje, ¿eh?, a este pensador que no solamente es mexicano, es latinoamericano y es universal. Ahora, en estos trabajos tempranos de Juventud en Sea, él dice que una posible filosofía americana debe trabajar, estoy citando, ¿no? Deberá tratar de alcanzar una nueva coordinación de los campos metafísicos y reales. El mundo necesita esta coordinación y América debe cooperar con ella. Fin de la cita. O sea, aún en estos trabajos él está pensando en la elaboración de una propia metafísica, ¿no?, latinoamericana, que se articule, ¿no?, a la producción metafísica que se está dando, ¿no?, en esta época. Pero como ustedes pueden observar, ya hay en él una preocupación por el tema de la circunstancialidad, ¿no?, de la producción intelectual, cultural en general, porque ante todo debe ser considerado como un filósofo de la cultura y un filósofo de la cultura en particular de América Latina. Y estas ideas las está elaborando, no olviden, en la posguerra, o sea, después de la eh, Segunda Guerra Mundial, una época en que se ha agudizado primero toda la sociedad con la lucha contra el fascismo, empieza la época del anticomunismo arraigado, y la confrontación entre los bloques de poder, ¿no?, del socialismo soviético y los Estados Unidos, y eso se va a reflejar paulatinamente en sus obras. Ahora, él estaba imbuido en ese criterio de estudiar la cultura latinoamericana y los valores, ¿no? Y por eso él comienza con el tema del positivismo, publica dos magníficos libros, El positivismo en México y Apogeo y decadencia del positivismo en México, y comienza una labor tan reconocida que es interesante que la Fundación Ford le haya dado una beca para que visite varios países de América Latina, sobre todo los que estudian temas de la filosofía en cada uno de estos países, para ir conformando, ¿no?, estudios sobre la filosofía en América Latina. Y bueno, viaja a Cuba a conocer ahí a Medardo Vitier, a Arturo Dao en eh, Uruguay. Bueno, va conociendo así distintos, por supuesto, a Salazar Bondi, ¿no?, en Perú, a Joao Cruz Costa en Brasil, y va a formar una colección que se conoce como colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económico Mexicano, donde aparecen monografías de la historia de la filosofía, ¿no?, en América Latina, que dirige desde la UNAM de México y que hoy en día es un referente clásico, ¿no?, para los estudios de la filosofía en América Latina. Ahora, cuando se profundiza en el tema del positivismo en México, que conoce con arraigo profundo, él va a destacar tres aspectos de ese positivismo. Primero, insiste mucho en el enfoque clasista del positivismo mexicano, ¿no? Entonces, él piensa que este enfoque clasista hace que el positivismo, en el caso de México y en el caso en general de América Latina, tuvimos algunas discrepancias, es eminentemente una ideología más que una filosofía. O sea, él subvalora un poco inicialmente la producción filosófica. Y yo, que en aquel momento hacía mi tesis doctoral sobre Enrique José Barona, que ya hemos analizado, y que luego conocí la obra de José Ingeniero y otros filósofos, yo diría con mayúsculas, positivistas, digo que no se puede desconocer, independientemente de las posturas ideológicas que tuvieron, la riqueza filosófica de los positivistas sui generis, ¿no?, latinoamericanos. En segundo lugar, se insiste mucho en el carácter oportunista, ¿no?, de la burguesía mexicana. Él piensa que en ese momento esa burguesía ha utilizado el positivismo en el porfiriato de la dictadura de Porfirio Díaz para justificar un poco, ¿no?, la teoría del progreso dentro del orden de la dictadura, ¿no? Yo creo que esto no opaca en modo alguno los méritos que tiene la obra de Leopoldo Sea, y yo creo que Leopoldo Sea, en cierta medida,
reconoce que el positivismo y esa burguesía mexicana fue progresista, ¿no? En cuanto dirigía un proyecto social. Ahora, yo insistía mucho más que esta burguesía que se identificó con el liberalismo en una época del capitalismo premonopolista, lógicamente jugó un papel mucho más progresista que lo podía jugar en Europa, porque aquí comenzaba ya o sea, incrementaba una dependencia muy fuerte, ¿no? De los Estados Unidos y en general de Europa. Ahora, con una claridad realmente diáfana, se dirá en estos años, estamos mediados años 40, cuando llegue su tiempo, otros ocuparán el privilegiado de la burguesía. Ellos no se oponen, solo que no ha llegado ese tiempo y por tanto se oponen al cambio. Fíjense, esta idea que está en SEA en los años 40 es un poco la idea que luego va a encontrar en Habermas de que la modernidad ha sido postergada o pospuesta, o que aquí el amigo Rubén Jaramillo Vélez ha planteado un momento de que para Colombia ha sido la modernidad postergada. Yo no digo que ha sido postergada, yo digo que ha sido malograda la modernidad, ¿no? En América Latina, porque la burguesía nacional nuestra quedó aplastada por los cárteles, los monopolios tras de la época imperialista, ¿no? Del capitalismo. Ahora, en cierta medida SEA, y esto coincido, trataba de impedir por todos los medios que se produjera una revolución social como la que se produciría después en la segunda década del siglo XX, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana, ¿no? Y por eso decimos que en estos primeros trabajos de SEA todavía vemos a veces un lenguaje algo impreciso respecto al tratamiento, ¿no? De algunos temas. En esa obra, por ejemplo, cito, él dice, la burguesía mexicana necesitaba de los instrumentos de orden que la vieja clase social poseía, o sea, los terratenientes, ¿eh? Los instrumentos serían bien recibidos por el grupo social que algo necesitaba del orden, ¿no? Los viejos métodos serían aceptados y puestos al servicio del nuevo grupo. Con el tiempo, al establecerse el orden de la burguesía mexicana, veremos a este grupo social utilizar las mismas armas que la clase reaccionaria había utilizado para establecer el suyo. O sea, la Fuerza Armada y la religión. Fin de la cita. Esto es importante porque es una caracterización de la relación ideológica, ¿no? De la burguesía mexicana con relación al positivismo. Ahora, llama la atención que ya en esta época comienzan a aparecer algunas críticas de SEA, no simplemente a la incapacidad de la burguesía mexicana, sino también a la dependencia del imperialismo norteamericano. Vuelvo a citar, dice SEA, nuestra burguesía trató de orientar el espíritu de los mexicanos o ir al campo de la industria, pero no lo logró porque cometió el mismo pecado de que acusaba a sus enemigos. Hizo de la política un instrumento de grupo. En vez de ser industrial y poderosa, como no era la norteamericana y la europea, no pasó de ser una burguesía colonial, es decir, puesta al servicio de la gran burguesía del norte o de Europa. Yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Ahora, en esa época realmente estas críticas que hace SEA a la situación de dependencia, de contubernio, ¿no? De el pensamiento filosófico y la ideología, ¿no? De la burguesía en esos años son realmente significativos, ¿no? Yo creo que en este sentido, de sus trabajos iniciales, SEA insiste mucho en el enfoque clasista, ¿no? En la valoración del positivismo mexicano y no le da tanta, ¿no? Importancia a la expresión de la producción filosófica de Justo Sierra, por ejemplo, de Gabino Barrera, de esas figuras que tenían cierta prestigio ya intelectual filosófico, ¿no? En esa época. Pero lo que sí no cabe la menor duda es que sus estudios se van profundizando cuando en 1949 publica su libro Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, del romanticismo al positivismo. Ya aquí comienza a plantear una preocupación, vamos a decir, ontológica sobre la conciencia americana, sobre en qué medida la intelectualidad latinoamericana y en particular los filósofos latinoamericanos están obligados a reflexionar, ¿no? Sobre la conciencia del ser latinoamericano, de la identidad latinoamericana, de la relación con el mundo en el sentido general. Y aunque en esa época hay cierto voluntarismo, algo irracionalista, incluso algunos elementos fideístas,
se aprecia cierta postura algo pasiva, en el sentido de el filósofo no tener una actividad tan comprometida, ¿no? En la praxis política, ¿no? En esta cosa que va a evolucionar y que va a cambiar posteriormente en los años 60, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, en este libro dice él, en una actitud como la de los pueblos iberoamericanos, lo que se hace patente es eso que hemos llamado la utopía milenaria. Esto es futuro anhelo sin relación con el pasado, sin relación con la realidad. Un futuro cuya realización depende de una pura voluntad y esa voluntad sin apoyo en la realidad. O sea, evidentemente en esta época, sea que maneja la dialéctica hegeliana en particular, no está muy convencido, ¿no?, de que pueda haber una transformación práctica y mucho menos revolucionaria, ¿no?, de la sociedad. Y todavía se mantiene un poco aferrado a la especie de complejo de inferioridad o de bochorno. Incluso está planteando una especie de espera permanente, pues, ¿no? Y eso lógicamente está muy distante a lo que va a decir posteriormente en otros libros que van a ser más significativos para la filosofía de la liberación. Ya a mediados de los años 50, en otro libro que para mí es crucial y al cual podemos dedicar después una reflexión particular, América en la Historia, publicado en el año 56, se comienza a cambiar y empieza a plantear la visión de que el latinoamericano es un ser que solo se caracteriza por lo que quiere llegar a ser, ¿no? Es un ser en permanente espera de llegar a ser. En esto coincide un poco con las tesis de Ernesto Máiz Vallenilla, quien conocí también en Caracas por allá por los años 80, y me obsequió sus libros en el cual plantea que América es un no ser siempre todavía, dice este filósofo venezolano. Pero además, en este libro se plantea, y cito, el latinoamericano se ha servido de ideas que le eran relativamente ajenas para enfrentarse a su realidad. La ilustración, el eclecticismo, el liberalismo, el positivismo, el marxismo, el historicismo y el existencialismo. Así que se critica un poco que hemos sido simplemente receptores y no lanzadores, ¿no? Y aquí es donde yo creo que comienza el giro, en que se comienza a plantear la necesidad de gestar una filosofía que tenga también raíces en esta América, que tenga elementos, ¿no?, propios de alternativas para el mundo latinoamericano, y por eso que pueda participar en la producción de la cultura universal. No porque se centre su atención, repito, en los temas de América Latina, sino porque desde América Latina, incorporado como un sujeto social y político, filosófico, genere ideas de valor, ¿no?, universal. Todavía en esta etapa hay cierta preocupación más teórica, menos ideológica, ¿no? Todavía, digamos, no está ese compromiso ideológico orgánico que le va a exigir después a los intelectuales, ¿no?, en los años 60, en los años 70, ¿no? Y todavía cree que la cuestión se puede resolver creando una ética que ponga al ser humano en avance, ¿no? Pero además él dice que hasta ahora hace falta que se le desarrolle al pensamiento latinoamericano un humanismo nuevo, a través de la influencia de Ramos, es importante, ¿no? Un humanismo distinto, que además preste mayor atención a la ciencia y a la tecnología también, pero se ha planteado una tesis interesante, y es que hasta ahora el ser humano, ya no se refiere solamente al latinoamericano, se ha preocupado demasiado por dominar a la naturaleza, pero no se ha preocupado mucho por dominarse a sí mismo. Ya hay un giro importante en el pensamiento, ¿no?, de Leopoldo Sea, aunque aún piensa que las causas por las cuales el mundo contemporáneo de su época y el de América Latina y el del mundo, sus efectos se deben al exceso del egoísmo, del individualismo, al exagerado espíritu burgués, a la falta de humanismo. Es decir, todavía le está imbuido en un idealismo en la historia, ¿no?, al pensar, ¿no?, que todo está determinado en este caso por las ideas. Y además, ya yo digo que comienza a retomar, no sé si directamente o indirectamente,
al venezolano Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que decía, o inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, ¿no? Lo que tenemos que copiar de los europeos es la capacidad de creación, ¿no? Y entonces SEA comienza a asumir esta teoría de que hay que desarrollar una originalidad, pero como la capacidad para hacer de lo propio algo universal, una cita, ¿no? Válido para otros hombres en situación semejante a la propia. Esta es una idea muy central, ¿no? Que la va a mantener sobre todo en la polémica que tiene con Salazar Bondi a finales de los años 60 en su libro La filosofía americana como filosofía sin más. Pero hay que destacar que hay una serie de acontecimientos políticos en América Latina, de los cuales SEA no va a estar al margen, además porque él fue, en este caso, un intelectual vinculado, ¿no?, al Partido Revolucionario Institucional, además un escritor que publicaba constantemente en el Excelsior y va a tener una vida política, ¿no?, interesante y nuevamente, que además de su destacado papel académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero SEA está al tanto de lo que está sucediendo en los años 50, lógicamente, y hay un acontecimiento que lo va a marcar, que es la Revolución Cubana. Incluso escribe sobre temas de la Revolución Cubana, aun cuando no ha triunfado la Revolución en el año 58, unas conferencias que da en el Centro Rómulo Gallego de Caracas y que ya vaticina un cambio, ¿no?, que se debe dar en América Latina respecto a las dictaduras en ese momento imperante. Y el pensamiento de SEA se va, en este caso, radicalizando. Ahora, hay que destacar cómo estos años 50, inicios 60 también SEA comienza a ver que los problemas no son simplemente de América Latina, son los problemas del Asia, son los problemas del África, ¿no?, de ese llamado, ¿no?, tercer mundo, y comienza a plantearse la necesidad de que estos pueblos del llamado tercer mundo deben demostrar los valores que contiene y las potencialidades, ¿no?, que mantiene. Y por eso la filosofía ya comienza a utilizar un término que, bueno, yo se lo decía al amigo Enrique Dussel, ya José Vasconcelos en una conferencia que dio en la Universidad de La Habana en los años, creo que fue 25, 26, hablaba de que América necesitaba una filosofía de la liberación. O sea, el problema no es quién dice el primer término de filosofía, sino qué concepción te tiene, ¿no? De, y algunas de esas ideas están preconcebidas en otros libros de SEA de los años 50, como Conciencia y Posibilidad del Mexicano, del año 52, El Occidente y Conciencia de México, 53, dos ensayos sobre México. Como ustedes pueden ver, mucha preocupación en esos, muchos, los 50, ¿no?, sobre la filosofía en México y la vida en México, pero ya en el 60 publica Latinoamérica en el mundo, en el año 60. Ya vemos que la preocupación se expande, ¿no?, a la interacción entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento universal. Entonces, por eso ya hay una cierta radicalización al inicio de los años 60 y esto va a servir muy de base a la llamada filosofía de la liberación, como vamos a ver posteriormente. Por eso dice en este año 60, estamos, me atrevo a afirmar, en víspera de una auténtica comunidad universal, por cuanto se va destacando no ya la diversidad de intereses que reparaban a los pueblos, sino sus innegables semejanzas. Pero una comunidad que solo podrá ser realidad cuando dentro de ella dejen de existir grandes y pequeños, pueblos fuertes y pueblos débiles, tiburones y sardinas. Esto solo podría ser así cuando los aparentemente débiles, los llamados pueblos subdesarrollados, se unan no para avasallar a otros, sino pura y simplemente para exigir el respeto a sus derechos y para dejar de ser un instrumento de los fuertes. Bueno, ya ustedes pueden ver ahí cómo SEA retoma el ideal bolivariano, el ideal martiano. Fue un profundo admirador de José Martí, y además eso se puede ver en sus libros, ¿no?, de la unidad, ¿no?, de la integración latinoamericana. Y ya en estas obras de inicio de los años 60 comienza a atacar directamente al imperialismo norteamericano, que le llama así por su nombre, como causante principal de la caótica situación, ¿no?, de los países latinoamericanos, y no solamente los
Estados Unidos, sino también en Europa, en cuanto al mantenimiento de situaciones de dominación sobre América Latina, y por eso confluye con muchas tesis de Salazar Bondi y va a tener epígonos, discípulos directos, ¿no? En la llamada filosofía de la liberación. Ahora, yo creo que indudablemente la obra de Sea se radicaliza más en una época en que el mundo está viviendo la confrontación, ¿no?, entre los dos poderes dominantes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y SEA va a mantener una postura, vamos a decir, de, en cierta medida, distanciarse también del llamado socialismo real soviético, ¿no? Y por lo tanto una postura tercerista que también influye en la filosofía de la liberación, de no identificarse. Sin embargo, quiero decirle que con el tiempo él llegaría a tener un conocimiento mejor del marxismo. En su libro sobre la filosofía de la historia americana, incluso fue publicado en la Unión Soviética ese libro, ¿no? Y muchos de sus libros fueron publicados en varios países socialistas, traducidos, ¿no?, a varios de esos idiomas, en alemán, bueno, en checo, en húngaro, en polaco, en fin, ¿no? Aparte de en francés, en inglés, en otras lenguas que se han traducido, ¿no? Y por eso él decía, y cito, el mundo está dividido en dos grandes grupos, en el grupo de los países pobres y los ricos. El mundo está dividido, ¿no?, en una humanidad compuesta de pobres y ricos, proletarios y dueños de instrumentos de producción, de pueblos subdesarrollados, de pueblos en plenitud de desarrollo, y el abismo, lejos de cerrarse, se abre día tras día. Las grandes potencias que se amenazan entre sí, pero son los pueblos débiles los que sufren el impacto de esas amenazas. Es decir, que ya él comienza a tomar una postura de distanciamiento crítico respecto no solamente a Estados Unidos, sino también, ¿no?, a la Unión Soviética. Quiero decirle que también él fue invitado muchas veces a Estados Unidos a dar conferencias sobre estos temas y lo decía sin ningún tapujo, ¿no? De manera que la obra de SEA se va, digamos, radicalizando, ¿no?, en los años 60, y plantea que los sistemas filosóficos que se han dado en América Latina han sido más justificaciones de poder, justificaciones de ideología, pero claro, eso también es propio de la cultura occidental. Él dice, cito, ¿acaso los grandes sistemas filosóficos de la cultura occidental no han culminado siempre en la propuesta de un determinado orden social, de un determinado orden político? ¿No ha sido, en fin de cuentas, una ideología para justificar a grupos de poder y hacer aceptar ese poder a quienes lo sufren? O sea, que él vuelve, a fin de la cita, a insistir en la función ideológica, y en eso coincidimos con él, ¿no? Conversamos en varias ocasiones. Sin embargo, no se debe, a nuestro juicio, hiperbolizar la función ideológica de la filosofía, porque la filosofía tiene funciones epistemológicas y no solamente ideológicas, sino prácticas educativas, éticas, utópicas, críticas, en fin, tantas otras, ¿no? Pero bueno, ya desde esa época SEA comienza a hablar de una filosofía de la liberación como una filosofía de los oprimidos, de los pobres, de la periferia, ¿no?, en oposición a los de los centros. Los centros son la Unión Soviética, ¿no?, y Estados Unidos, ¿no? Pero quiero decirle que a la vez que eh, SEA va manteniendo esta posición, tampoco es que se identifique totalmente con algunas tesis, ¿no?, del latinoamericocentrismo, de algunas posturas que se van a tener en los años 70 por parte de algunos representantes, ¿no?, de la filosofía de la liberación. Ahora, hay algo más importante aún, y es que aquella pasividad intelectual que había caracterizado a SEA durante la década de los 40 y 50 comienza ahora a cambiar, a exigir una praxis política, una intervención del filósofo en la actividad social. Cito, dice, no tendremos filosofía, esto es, no reflexionaremos sobre nuestros problemas, sino hasta que no hayamos cambiado nuestra realidad. Esto es, concebimos la filosofía no como un reflexionar para actuar, sino como el resultado posterior de una supuesta acción. Primero la acción y después el pensamiento sobre la acción. Bueno, aquí hay un vuelco interesante que a veces puede ser que tenga hasta ciertas influencias anarquistas o de la escuela de Frankfurt, en particular de Marcuse. No olviden esta época tan convulsa de los 60, de los movimientos juveniles, de la guerra en Vietnam, de las luchas civiles en los Estados Unidos, y eso, claro que va a influir, ¿no?,
en el pensamiento y en las ideas de Leopoldo Sea, pero realmente da un giro interesante y eso se ve en su libro Cultura y Filosofía Latinoamericana del año 76, ¿no? En este expresa, y cito, el problema de la posibilidad de una nueva filosofía, de una filosofía que rompa nuevos encadenamientos, ya que al parecer la propuesta de la generación latinoamericana de 1840 solo sirvió para un simple cambio de dominación, pues han sido precisamente esa filosofía utilitaria, pragmática, la que ha hecho posible los nuevos imperios y ha dado origen a nuevas subordinaciones, encadenamientos, que ahora hay que romper. De allí la nueva demanda por una filosofía de la liberación, para una filosofía que acaso haga por los latinoamericanos lo que no hizo la filosofía de la liberación que se creyó antes haber encontrado. Filosofía de la liberación para sus creadores, pero de dominación para quienes pretendieron alcanzar incluso sus frutos sin haber sembrado una semilla. Como ustedes ven, hay una radicalización extraordinaria, ¿no? Ya no es el mismo SEA que de los años 40, hay una crítica tremenda, ¿no?, a la pasividad de la producción de algunos filósofos que se mantienen al margen de la realidad política y social, ¿no?, latinoamericana, y va a exigir cada vez más. Y por eso en su libro Dialéctica de la Conciencia Americana, también del año 76, va a tener él cada vez más una identificación, incluso con los procesos revolucionarios que se están dando en los años 60 en América Latina, en particular sobre la revolución cubana, ¿no? Él, y vuelvo a citar ahora a Sea, dice, la revolución cubana no era un caso excepcional, sino un caso más entre los que se presentan entre muchos pueblos de América Latina, de Asia y África. Sus caminos son los mismos que, a nivel planetario, señalaba ya el marxismo. Por ello, buscándose a sí misma, la revolución cubana se encontraba como otros muchos pueblos en situación semejante a la suya. La lucha de estos era su lucha, buscando ya una sola y una gran solución. Y por eso se va a ser un gran identificado con la revolución cubana. Cuando me invitó al Congreso Interamericano de Filosofía de Guadalajara en 1985, yo quedé sorprendido cuando Leopoldo Sea me propuso para que yo hiciera las palabras de agradecimiento final en nombre de todos los países de América Latina. Yo no lo asumí como un reconocimiento personal a mí, sino a la Revolución Cubana, a Cuba en particular. Y él visitó varias veces Cuba, obtuvo el doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana y fue muy reconocido en Cuba, como también lo fue en varios países de América Latina. Cuando él publica en el año 78 Filosofía de la Historia Americana, que tiene un impacto tremendo, ya hay un elogio realmente a las tesis del marxismo, que no conocía tanto en los años 40, eso fue una de nuestras conversaciones de más discusiones que tuvimos, y habla directamente de Manifiesto Comunista como una obra de cierta trascendental. Dice, cito, porque pese a las declaraciones de igualdad de la burguesía originada de su propia servidumbre, ha sido ya creada nueva forma de dominio, dominio aún más inhumano que los sufridos por el esclavo y el siervo. Pero será a partir de esta inhumanidad que se dé el más grande paso hacia la plena liberación del hombre y por ende al del espíritu como expresión de toda humanidad. La burguesía con sus nuevas injusticias va a abrir la posibilidad de la auténtica liberación de los hombres. Y ya ahí comienza a hablar en un plano cada vez más radical de identificación, ¿no?, con la clase obrera, incluso con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, con los movimientos sociales afrodescendientes. O sea, ya él va a convocar prácticamente una praxis social y político. Por eso la obra de Sea va a ir cada vez más, ¿no?, radicalizándose. Por lo tanto, podríamos brevemente formular algunas conclusiones de esta evolución. Yo creo que en el pensamiento filosófico de Leopoldo Sea se puede apreciar fácilmente que entre los años 40 y 50 del pasado siglo XX prevalecía una visión algo idealista de la historia, con marcados elementos irracionalistas, voluntaristas e incluso fideístas, que el carácter un poco abstracto de su ética, de su humanismo, no lo diferenciaba, ¿no?, del humanismo abstracto, pero eso no se mantendría así. Cada vez más
asumiría posiciones más de humanismo práctico, de vinculación con una praxis política y de identificación con las justas aspiraciones de los pueblos de los países atrasados y también de identificación con los procesos eh, revolucionarios, ¿no? Yo creo que además se fue alcanzando cada vez más prestigio internacional, llegó a ser presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía, reconocido mundialmente como el máximo representante de la llamada filosofía latinoamericana, que se siguen en los congresos. Ahora próximamente en diciembre tenemos el Congreso Interamericano de Filosofía en Montevideo, donde vamos a presentar un libro colectivo sobre el tema de la libertad y la justicia social, que es el pensamiento filosófico y político latinoamericano, y ahí la obra de C.A.G. es crucial. Incluso hay una sección dedicada a filosofía latinoamericana en los congresos interamericanos y mundiales de filosofía, y yo creo que eso en parte se debe también a la obra de Leopoldo Sea. Debo decir que para mí la amistad y la relación que cultivé durante muchos años, o sea, que me honró al final con escribir un trabajo sobre los humanismos de Pablo Guadarrama, que publicó en México y luego han sido reeditados, después de una larga conversación que tuvimos durante un vuelo desde Ciudad de México a Canadá y Canadá hasta Tokio, sobre temas del humanismo en América Latina, es para mí el mayor reconocimiento que he tenido de este insigne filósofo latinoamericano. Finalmente, creo que la obra de Sea confirma una tendencia que se aprecia en toda la trayectoria del pensamiento filosófico latinoamericano, desde su primer momento, que alcanzó una mayor expresión, claro, durante el proceso independentista o al final del proceso de la Ilustración, pero que se va a incrementar a finales del siglo XIX con la obra de José Martí, con la generación antipositivista de Rodó, Vasconcelos, Caso, Pedro Enrique Ureña, toda esta generación, ¿no? Alejandro Con, y da lugar a que hoy en día podamos hablar de una cultura filosófica latinoamericana significativa que ha tenido cada vez más reconocimiento como parte de la producción de la filosofía universal. Muchas gracias.